Banjo-Kazooie. El verdadero Estopan Swap y su oscuro secreto. Parte 3. Dentro del nivel aparece el nombre de este. Su nombre es Nightmare of the Dead, o en español, La pesadilla de los muertos. En el nivel se podía ver que el piso estaba lleno con pieles de animales. Pero no cortada ni bien despellejada, sino que más bien era como si solo se las hubieran quitado, como si de ropa se tratase. Estaban desperdigadas por todo el piso, algunas incluso eran de personajes de Banjo-Kazooie, como el delfín, el gorila, la ardilla, o algunas tortugas. También estaba la piel de Mr. Lumps. Solo eran las texturas, pero se notaba que eran pieles, pues estaban casi totalmente planas y por sus orificios como los ojos o la boca se notaba un color negro muy intenso que aparentaba profundidad. Asimismo, gran parte de estas tenían un tono desangrado, como cuando se llena de sangre la piel de cualquiera de los animales presentes. Y cuando caminaba sobre ellos se escuchaba un ruido bastante desagradable. Se escuchaba como cuando alguien muele carne, y al mismo tiempo como agua saliendo tras exprimir una esponja, o un trapo, o mejor dicho, como cuando una bota se sumerge por la fuerza en el lodo fresco. Y no solo eso, sino que también se podía escuchar tras largos intervalos de tiempo voces que decían, "Help me. Please. Merci". O en español, "Ayúdenme. Por favor. Piedad". Esas palabras se escuchaban como las voces de los Teddys cuando mueren en Conquer Bad Fur Day. La música de fondo se escuchaba como la típica tuba que se escucha en la mayoría de los niveles de Banjo-Tooie. Pero esta tenía un tono muy lúgubre, además de que se podían escuchar unas cuantas campanas de fondo, como de una iglesia, pero con un tono más siniestro. Aterrado me di la vuelta para salir del nivel. Y pensé, a mí no me importa que tanto hay ahí, no me adentraré, pues algo así no es para nada normal, ni mucho menos algo que quiera experimentar. En eso me di cuenta que desde ese portón rojo no se podía ver la guarida de la bruja, sino que solo se podía ver una textura pre-renderizada de una carretera infinita que por cielo, tierra y asfalto solo tenía colores rojos muy penetrantes. El cielo parecía alborotado como si hubiera un tornado y las nubes eran de un color rojo casi negro. Mandé al carajo todo y aún así pasé por el portón. Para mi desagradable sorpresa, tras pasar dicho portón no apareció la secuencia de cambio de escenario, sino que continué caminando por el asfalto de la carretera. Continué caminando aunque no me llevara directamente a la guarida de la bruja, pues pasara lo que pasara, no pensaba quedarme en ese lugar. Exploré un poco y me di cuenta de que podía pasear por el desierto libremente, pero claro, mi paranoia no me permitía alejarme mucho de la carretera, pues pensaba, ¿y qué pasará si me alejo mucho? Aunque haya o no una pared invisible no se notaría, y tal vez estaría corriendo kilómetros desde la carretera. ¿O qué tal si ya no puedo encontrar la carretera? Andaría sin rumbo, y eso es uno de los temores más comunes y peligrosos de todos. Y pensar que un videojuego me hizo sentir la paranoia y terror que uno puede sentir en un desierto de verdad. No sé cuánto tiempo pasé corriendo en línea recta por la carretera, tanto fue así que pegué un masquín a la palanca del control de Nintendo 64 apuntando hacia enfrente para poder ir por algo de beber. En ese momento me di cuenta de que estaba completamente solo en mi casa. Mis padres y mi hermana habían ido a la boda de un tío, y me habían dejado solo, y al recordarlo dije, lo había olvidado por completo. Y en lugar de asustarme o cualquier otra cosa, ordené una pizza familiar para mí solito. De todas maneras ellos iban a estar unos 3 días fuera de la ciudad, y me habían dejado unos 3.000 pesos para que pudiera comprar mi desayuno, comida y cena. Mandé a la mierda la comida.
Con un par de pizzas ajustaré para los 3 días, y como no, unos cuantos litros de Pepsi no estarían de más. Así podría irme a comprar ese Rayman Legends que tanto había esperado. Pensaba maliciosamente. Subí a mi cuarto para tomar el dinero y contarlo bien, para estar seguro de que me alcanzaría para ambas pizzas y los refrescos. Entonces volteé a ver la pantalla y vi que Banjo estaba caminando sobre la tierra y había perdido algo de energía. De inmediato tomé el control. Y despegué el masquín. ¿Pero qué medidas pasó aquí? ¿Qué conchas pudo haber llegado a cagarla? Enfurecido pensé, pues era más que obvio que algún enemigo había golpeado a Banjo y por consecuente cambiar su dirección. Rápidamente me apresuré a cambiar de dirección y volver directamente de donde había salido Banjo. Solo di media vuelta y comencé a correr con la esperanza de que no se hubiera alejado mucho de la carretera. Para mi suerte no estaba realmente lejos. Y para mi mala suerte pensé en lo peor. ¿Qué clase de enemigo fue el que me atacó? ¿Y si está muy cerca? Pero esto está muy mal, ¿dónde demonios está esa criatura? Volteé a mi alrededor para verificar que no estuviera por ahí. Cuando vi que no había nada me tranquilicé. No podía creer que definitivamente era casi un terror auténtico de desierto. Temer a perderme y a las criaturas que podría encontrarme. Vaya que sería un buen simulador de extravío en el desierto. Volví a fijar mi curso hacia la guarida de la bruja. Sabía que era la dirección correcta pues las texturas involuntariamente señalaban cuál era el camino al portón y cuál era el de la guarida pues las texturas señalaban con las sombras de dichas texturas hacia dónde estaba el portón y la parte más brillante hacia dónde estaba la guarida. Puse pausa para poder llamar a la pizzería e ir por unas Pepsis a la farmacia. Fui lo más rápido posible, compré 2 Pepsis de 3 litros y volví a mi casa. Verifiqué que el televisor y la consola continuaran encendidos, pues últimamente había habido muchos apagones. Volví a bajar a la cocina donde había dejado los refrescos y los subí a mi habitación junto con un par de vasos ya que no sabía cuánto tiempo me iba a tomar o si al menos bajaría del segundo piso a la cocina de nuevo en algunas horas. Me serví el refresco bien frío, me puse cómodo y volví a mi macabro trayecto por la carretera. Pasa un tiempo y en el juego no pasa nada, pasa más tiempo y tocan el timbre de la casa para entregarme la pizza. Pongo pausa y bajo corriendo todo el trayecto hasta la puerta de afuera. Recojo la pizza y la subo a mi cuarto, ya consciente de que era poco probable que bajara a la cocina en un tiempo. Sigo mi transcurso por la carretera. Pasa aún más tiempo. Y me doy cuenta de que la música del nivel se está alejando. Siento alivio por un tiempo. La música deja de escucharse por completo. No le tomo importancia y sigo corriendo por la carretera. Pasa mucho más tiempo. Ya estoy muy aburrido. Ni siquiera corriendo usando a Kazooie pareciera que avance hacia algo. Me detengo en medio del desierto pues mi dedo ya se cansó de tanto estar empujando a la palanca y como sabemos las palancas de Nintendo 64 son muy incómodas. Siento como la tensión de la carretera aumenta cada vez que doy un paso hacia adelante. Lo único que se escucha son las pisadas de Kazooie y su voz que se escucha a cada paso que da. La desolación alcanza un nuevo límite en este lugar. En serio. Si esto fuera un simulador de extravío en el desierto estaría muy bien logrado. Es decir, temor a perderse, a encontrar a una criatura extraña, a la soledad y absoluto silencio. De no ser porque no hay sol, y que todo es rojizo sería el mejor simulador de desierto jamás creado. Me como una rebanada de pizza para quitarme un poco las ansias de no progresar mucho en este enorme trayecto.
Pasa un rato más, no mucho esta vez, y escucho a los gatos pedir comida afuera de mi habitación. Pero bola de gatos chillones. Si es bien temprano, porque conchas quieren comer ya. En ese momento miro el reloj de mi celular. Son las 8:53 de la tarde. Mis gatos por lo general comen a las 8. Pero en serio son las 8, pienso. Eso no es posible. Si cuando comencé a jugar era la 1 de la tarde. No es posible que me hayas quedado tanto tiempo corriendo por la carretera. Dejo el control del Nintendo en el sofá. Bajo a darles de comer a los gatos. Casi 3 kilos ya que son muchos gatos. Cuando voy a lavarme las manos después de haberles dejado la comida a los gatos en el piso recuerdo una cosa. No le puse pausa al juego. Subo corriendo a mi habitación pero me alivió al ver que no sucedió nada realmente relevante. Solo está Kazooie molestando a Banjo. Pongo pausa en el juego y vuelvo a lavarme las manos. Regreso a mi habitación consciente de que debo volver a ese limbo sin fin. Continúo corriendo sin descanso y comienzo a meditar muchas cosas sobre mi vida. Lo que pude haber hecho en muchas situaciones. En cómo pudieron haber terminado las cosas de no haber tomado otras decisiones y arrepintiéndome de muchas otras. Analizo el curso de mi vida, qué es lo que voy a hacer el día de mañana, qué tipo de nuevos vídeos podría hacer, si algún día volveré a ver a algunos amigos de mi niñez, pensando en que se habrán convertido a ellos. Tal vez youtubers también. Pudieron haber dejado sus estudios. Tal vez incluso algunos hayasen muerto. Pensando en las posibilidades infinitas de las verdades del universo como por ejemplo, ¿realmente existirá el cielo y el infierno? ¿Existirá solo el infierno? Y si no es así, ¿jamás volveré a ver a mis seres queridos ya fallecidos? ¿Y si existe el cielo? ¿Cómo podría encontrar a mis seres queridos? Tal vez incluso ya se habrán olvidado de mí. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si existe? ¿Existen otros seres sobrenaturales? Sin darme cuenta estaba comenzando a divagar y a perder la cordura de lo que es real y de lo que no lo es. Siempre me han dicho que tengo una imaginación algo fuera de lo común. Pero las personas más sinceras que conozco y me conocen bien dicen que probablemente ya hayase perdido la razón. Pues en algunas ocasiones veo seres perturbadores por la calle. Ya sea escondidos o que se camuflajeen entre las multitudes de personas. Pero estar en la carretera, eso sin duda hace que pierdas la razón de lo que sucede. Sientes como todo se repite y pierdes toda sensación lógica, llegué a pensar en algunos momentos. ¿Esto realmente está pasando? ¿No es otro sueño psicótico como el del bosque y las estatuas? ¿O como el del naufragio? ¿Esto realmente está sucediendo? ¿Por qué no progreso? ¿Acaso ya estoy muerto y estoy condenado a pasar por esto toda la eternidad? ¿Acaso este es el limbo? ¿Y si estoy muerto, cómo lo sabré? En ese momento estaba haciendo mucho frío por lo cual las sensaciones físicas eran muy débiles y era muy fácil relacionar eso con mi sensación de muerte. Lo más terrible es que aunque pensaba en todas esas posibilidades no podía dejar de correr por la carretera. Mi cuerpo no parecía responder pero era mi subconsciente el que no me dejaba soltar el control. Era como si de alguna manera supiese que no tenía que detenerme. Porque si me detenía algo horrible pasaría. Me esforcé para obligar a mis dedos a detenerse. En ese momento escuché una vocecita en mi cabeza que decía: no te detengas. Corre por tu vida. Corre y no te detengas hasta llegar al final. Pero antes de echarme a correr volteé hacia atrás y vi un pequeño punto a lo lejos de la carretera. Por un momento pensé que era el portón rojo del inicio del nivel. Pero algo andaba mal.
Se podía percibir un pequeño movimiento en ese punto que iba de arriba a abajo constantemente. Así que decidí poner la vista de primera persona y hacer zoom. Lo que vi era lo más perturbador que había visto en mi vida. Era un conejo rosa. Pero no era un conejo rosa normal. Este parecía ser muy grande por los polígonos que tenía su figura. Tenía una cabeza de conejo como de caricatura poligonal con una oreja izquierda parada y la derecha doblada y agujereada desde el doblez mostrando su ojo derecho. Esta era una cuenca negra con profundidad y con una pequeña luz verde que salía de esta. El ojo, al igual que ese lado de la cabeza, estaba algo decaído como si le hubieran roto el cráneo. El otro ojo era igual pero un poco más grande. Del lado derecho del cráneo se podían ver partes del cráneo, y todo su rostro estaba ensangrentado, sus dientes estaban sucios y podridos y uno de ellos estaba roto mostrando la raíz de este. Asimismo no tenía quijada por lo cual su cuello parecía mucho más largo y delgado de lo que debería. Proporcionalmente la cabeza del conejo era pequeña y su cuerpo era similar al de un canguro, y el conejo se venía aproximando a mí con unos saltos bastante bruscos y poco naturales, pues apenas saltaba volvía a caer sobre el piso de una forma muy innatural y psicópata, como si se sintiera un peso y desequilibrio en sus saltos. Asimismo iban muy acelerados, por lo que al verlo no pude evitar quedarme paralizado, y sentía como la piel se me erizaba constantemente. Fue hasta cuando volví a escuchar esa vocecita en mi cabeza que reaccioné, y vi que el conejo cada vez se acercaba más rápidamente hacia mí. Quité el zoom pero de cualquier manera ya era visible para la vista normal de Banjo. Saqué a Kazooie para que me cargara y corriéramos más rápido. No podía detenerme, ni siquiera confiaba en poner pausa para poder descansar un solo segundo. Cada segundo que pasaba corriendo se había alargado y sentía como el conejo cada vez se acercaba más, o al menos eso era lo que yo creía. Por fin. Era visible la guarida de la bruja. Corrí hacia ella a toda velocidad, incluso comencé a empujar la palanca más de lo posible para llegar ahí lo más pronto posible. Incluso sentí como se comenzaba a doblar poco a poco el control del Nintendo 64. Pero entonces comencé a escuchar los saltos del conejo detrás de mí. Al principio pensé que era el retumbar de algún pequeño motor del Nintendo 64, pero con el tiempo comenzaron a escucharse más fuerte. Era un sonido ahogado de un salto sobre un piso plano pero sin ser del todo sólido. Me aterré de una manera brutal en ese momento, en el que me di cuenta de que todo este tiempo ha estado más cerca de lo que parecía. Empujé con aún más fuerza la palanca del control, incluso empecé a escuchar cómo comenzaban a tronar algunas de sus piezas plásticas. Pero el sonido de los saltos del conejo, ese horrible sonido lo apagaba por completo. Tras casi 4 segundos pude darme cuenta de que los saltos del conejo se escuchaban más fuerte conforme el tiempo, lo cual significaba que estaba más cerca. Y tampoco pude evitar notar que el volumen aumentaba cada vez más rápido con el tiempo. Para cuando me di cuenta, el sonido de los saltos era ya más alto que el de mis pasos, incluso más alto de lo que tenía el volumen del televisor, o al menos de lo que yo creía que era el máximo en ese volumen. Cuando comencé a notar que la imagen de la pantalla estaba temblando, comencé a llorar de miedo. Era una sensación insoportable. Y entonces apareció la secuencia de cambio de escena con la forma del rompecabezas y se puso en negro la pantalla. No podía creer que por fin había llegado a la guarida de la bruja. Se abrió la imagen con la forma de rompecabezas y salió Banjo como si nada del portón. Entonces salió el pequeño cráneo de la parte inferior de la pantalla hablando y dijo: "Felicidades. Lograste terminar todas las misiones del juego. Aquí tienes
Cuando terminó de hablar cayó un rompecabezas del cielo sobre Banjo. Y marcó 100 rompecabezas. ¿100? ¿Cómo es posible eso? Si no había agarrado los otros 9. Pero ahora que lo recuerdo, el número de rompecabezas había aumentado consecutivamente, pero no le había tomado importancia. Aparentemente por cada hora que había pasado ahí me habían dado un rompecabezas. Y por lograr escapar me habían dado otro. Sin dudarlo guardé la partida. En cuanto salió la pantalla de Game Over se cerró con la imagen de un rompecabezas. Volví a la pantalla del juego y vi mi archivo con los 100 rompecabezas. Era mucho por un solo día, así que me fui a dormir. Pero no pude dormir hasta que amaneció, pues la imagen del conejo me persiguió por toda la noche. Espero con todas mis ansias que el siguiente nivel sea mucho mejor. Espero con todas mis ansias que nadie más tenga que pasar por lo mismo que yo. Espero realmente que toda la pesadilla hayase terminado. Espero que todo salga bien al final. Y espero poder descansar, pero no podré hacerlo tranquilamente, pues es imposible hacerlo sabiendo una cosa. El infierno existe. Pero no estoy muy seguro de si el cielo también. Eso es algo que tendré que descubrir después. En algún otro día. Y por último espero que la pizza no se eche a perder aquí en mi cuarto porque se me olvidó guardarla.